Preparaos, porque lo que está a punto de revelarse puede sacudir por completo, y sin exagerar, la planificación deportiva del Real Madrid para los próximos años. No hablamos de un simple movimiento estratégico, ni de un interés pasajero que se diluye tras un par de titulares. No. Esta vez estamos ante algo mucho más profundo, algo que dentro de unos años podría recordarse como uno de esos puntos de inflexión que marcan una era. Y es que el nombre que ha irrumpido con fuerza en los despachos de Valdebebas no pertenece a un futbolista cualquiera, sino a un jugador cuya irrupción ha obligado a los grandes clubes de Europa a revisar sus informes, replantear sus prioridades y, en algunos casos, acelerar procesos que normalmente llevarían meses. No es el típico rumor veraniego que aparece para rellenar páginas cuando la actualidad flojea. Tampoco es una operación para el futuro remoto, de esas que se anuncian y luego se guardan en un cajón para dentro de 5 o 6 años. Estamos ante un fenómeno que ya está aquí, que está ocurriendo en tiempo real y que podría transformar el panorama del fútbol europeo en cuestión de temporadas. Hablamos de un talento generacional, un niño prodigio de apenas 17 años que está rompiendo todos los esquemas conocidos. Un futbolista diferente, especial, de esos que aparecen muy pocas veces por década y que obligan a todo el mundo, analistas, ojeadores, directores deportivos y hasta aficionados casuales, a detenerse, observar y reconocer que algo extraordinario está pasando. El Real Madrid, consciente de que los talentos así no se pueden dejar escapar, ha decidido lanzarse a esta carrera con una determinación absoluta. Sin titubeos. Sin medias tintas. El club blanco quiere estar en primera línea, liderar la puja y dejar claro que su proyecto de futuro no solo pasa por fichar estrellas ya consagradas, sino por asegurarse desde muy temprano a aquellos futbolistas que pueden dominar el fútbol mundial en la próxima década. El protagonista de esta historia es Rodrigo Mora, la joya portuguesa del Porto, un mediapunta que está causando auténtica sensación tanto en el campeonato portugués como en los principales torneos internacionales juveniles. Su nombre lleva meses dando vueltas en reuniones privadas, informes confidenciales y conversaciones entre ojeadores. Cada vez más analistas coinciden en que estamos ante un jugador con un techo difícil de calcular, cuyo crecimiento ha sido tan meteórico que ha superado incluso las proyecciones más optimistas de los expertos. Y ahora, según varios medios portugueses, incluyendo algunos de los más prestigiosos y fiables del país, los representantes de Mora habrían alcanzado ya un acuerdo verbal con el Real Madrid para su fichaje. La cifra de la operación rondaría los 50 millones de euros, una cantidad que, vista desde fuera, podría parecer elevada para un futbolista tan joven, pero que desde dentro del club se interpreta como una inversión estratégica. Pagar hoy por un jugador que podría valer el doble o el triple en unos años. O incluso convertirse en un pilar del equipo durante más de una década. Pero antes de hablar de números, hay que entender por qué Rodrigo Mora está generando tanto ruido. Este chico no es simplemente bueno. Es un futbolista que ha pulverizado marcas en las categorías inferiores de Portugal, que debutó muy pronto en el filial del Porto dejando actuaciones de jugador adulto, y que brilló con una autoridad insultante en el Europeo Sub-17, donde acaparó miradas, cámaras y elogios de profesionales que llevan décadas analizando talento emergente. Cada partido suyo era un evento. Cada toque, una declaración de intenciones. Cada jugada, un recordatorio de que estaba a un nivel distinto al de la mayoría de futbolistas de su edad. Rodrigo Mora es un mediapunta moderno, adaptado al fútbol actual, donde la combinación de creatividad, técnica y toma de decisiones rápidas es esencial. Puede crear, puede desequilibrar y puede decidir partidos él solo. Su visión de juego es privilegiada, ve horizontes que otros ni siquiera imaginan. Tiene una técnica fina, elegante, casi quirúrgica, con la que controla los tiempos del ataque y desarma defensas con una naturalidad impropia de su juventud. Su conducción es vertical, determinante, siempre orientada al desequilibrio. Es el tipo de jugador que, cuando recibe el balón, hace que el público se levante del asiento porque algo puede pasar. Algo distinto. Algo especial. Lo que realmente sorprende es su personalidad dentro del campo. Mora juega con una tranquilidad que roza la madurez de un futbolista formado, consolidado, experimentado. No se esconde, no se arruga, no se desconcentra. Compite como si llevara años haciéndolo al máximo nivel. Es un jugador que dicta el ritmo, marca las jugadas y asume responsabilidades que, en teoría, no deberían recaer sobre los hombros de un chico de 17 años. Y esto es lo más destacado: Mora no es solo una promesa para el futuro. Es presente. Un presente que ya está empezando a empujar la puerta de la élite y que, si el Real Madrid consigue cerrar su fichaje, podría convertirse en uno de los grandes nombres del club en los próximos años. El tiempo dirá si estamos ante el nacimiento de otra gran estrella en el ecosistema blanco, pero algo está claro: el ruido que genera Rodrigo Mora no es casualidad,
y el interés del Real Madrid es una señal inequívoca de que este chico tiene algo que no se puede enseñar. Algo que simplemente se tiene, o no se tiene. Y Mora lo tiene. El Real Madrid lleva años construyendo un proyecto deportivo que combina presente y futuro con una precisión quirúrgica. Ya no se trata únicamente de fichar estrellas consolidadas, sino de detectar antes que nadie a los futbolistas llamados a marcar la próxima era del fútbol. En ese camino han aparecido nombres que hoy son indiscutibles: Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Endrick. Todos ellos encajan en la estrategia blanca de rejuvenecer el equipo sin perder competitividad. Sin embargo, el caso de Rodrigo Mora es distinto. Profundamente distinto. No procede de una oportunidad repentina en el mercado ni de un contexto de urgencia, sino de una decisión meditada, planificada y respaldada por informes técnicos que coinciden en un punto. Es un talento capaz de competir, rendir y marcar diferencias de manera inmediata, a pesar de su corta edad. Florentino Pérez y la dirección deportiva llevan tiempo definiendo un nuevo ciclo. Saben que el fútbol moderno exige anticiparse, dar el golpe antes que el resto y renovar la plantilla sin romper la estabilidad que se ha creado en el vestuario. El objetivo es claro: rejuvenecer sin perder excelencia, añadir explosividad sin perder jerarquía, y construir un equipo que pueda dominar Europa los próximos 10 años. Mora encaja como un guante en esa visión: madurez competitiva impropia de su edad, personalidad fuerte, capacidad técnica para romper partidos y un margen de crecimiento tan grande que asusta incluso a los ojeadores más experimentados. Al mismo tiempo, el club es plenamente consciente de que la batalla por los jóvenes talentos se ha vuelto mucho más agresiva. Inglaterra ha multiplicado su inversión en promesas, Alemania ha acelerado su apuesta por perfiles sub-18, y en Francia la captación de talento es prácticamente una carrera armamentística. Las cantidades que se están pagando por jugadores muy jóvenes ya no sorprenden a nadie. En ese escenario global tan competitivo, el Real Madrid no puede permitirse la pasividad. Cada movimiento es un mensaje. No fichar a Mora sería arriesgarse a verlo brillar en otro gigante europeo, reforzando un posible rival directo y perdiendo la oportunidad de posicionarse en la vanguardia del mercado. Su llegada, por tanto, no es solo un fichaje, es una declaración estratégica, una demostración de que el Madrid continúa siendo el destino natural de la élite del futuro. El contexto deportivo añade aún más significado a la operación. El vestuario no vive su etapa más tranquila. Durante los últimos meses, la relación entre algunos jugadores y el entrenador se ha ido desgastando. Las tensiones internas han aparecido, con pequeños roces que han terminado dividiendo al grupo en dos bloques claramente diferenciados. Hay desgaste, hay cansancio emocional y, en algunos casos, incluso cierta sensación de estancamiento. En un ambiente así, la llegada de un futbolista joven, puro, competitivo y completamente ajeno a los vicios del pasado puede actuar como un soplo de aire fresco. Rodrigo Mora aporta entusiasmo, ambición y hambre por hacerse un hueco entre los mejores. El equipo necesita algo exactamente así: sangre nueva, energía nueva y sobre todo creatividad. Un jugador capaz de romper líneas, desequilibrar defensas y ofrecer alternativas tácticas que hoy no existen con tanta regularidad. Tampoco es casualidad que el entorno del futbolista esté encantado con la perspectiva de vestir de blanco. Para un jugador de 17 años, la oportunidad de llegar a un club con la estructura, el prestigio y la metodología del Real Madrid es poco menos que un sueño. Su familia y sus representantes valoran enormemente la proyección que puede obtener en un proyecto que no solo apuesta por él en palabras, sino también en hechos. La firmeza con la que el club ha tratado la operación, la seriedad de su plan de desarrollo a largo plazo y la claridad con la que le han explicado su rol futuro han sido factores decisivos para adelantarse a varios clubes europeos que, aunque interesados, no han mostrado la misma determinación. El jugador siente que el Madrid no solo lo quiere, sino que lo considera una pieza clave para el futuro inmediato. Y así surge la pregunta que sobrevuela toda conversación sobre Mora: ¿es excesivo pagar 50 millones por un futbolista de 17 años? En un análisis superficial, sí, podría parecerlo. Pero el fútbol ha cambiado y el concepto de inversión también. Cuando se habla de un talento generacional, de un jugador que puede marcar una década, las cifras dejan de interpretarse como gasto económico para convertirse en una apuesta estratégica. El Real Madrid lo sabe bien. Pagar 50 millones ahora puede evitar pagar 120 en 2 años, o peor aún, ver cómo ese futbolista lidera a un rival directo en competiciones europeas. Si Mora alcanza el nivel que muchos anticipan, su impacto en el campo será infinitamente superior a la inversión realizada por él. Y si no llega a ser el jugador dominante que se espera, algo que siempre es posible en jóvenes tan precoces, sigue habiendo margen suficiente para que la operación tenga sentido deportivo y económico. En definitiva,
El fichaje de Rodrigo Mora refleja la filosofía que ha llevado al Real Madrid a convertirse en un club capaz de proyectarse al futuro sin perder el peso de su historia. No es un movimiento impulsivo ni una apuesta a ciegas, es una decisión premeditada, alineada con una estrategia global que combina talento joven, ambición, planificación a largo plazo y un conocimiento profundo del mercado actual. Mora representa una apuesta por la próxima década, por la continuidad del éxito y por la convicción de que, para seguir siendo el mejor club del mundo, hay que adelantarse siempre un paso a los demás. Si imaginamos por un instante a Rodrigo Mora pisando el césped del Santiago Bernabéu, incluso antes de que toque su primer balón, se entiende por qué dentro del club se respira una mezcla de ilusión, expectativa y una ligera sensación de estar ante algo histórico. Cerrad los ojos y situadlo ahí, con el estadio vibrando, la grada expectante, y esa atmósfera única que solo genera un jugador diferente cuando se prepara para presentarse ante un escenario que, para algunos, impone, pero para él parece hecho a medida. Visualizadlo moviéndose entre líneas con la naturalidad de quien sabe que su lugar está ahí, justo en el corazón del fútbol. Recibiendo al pie, girando en un palmo de terreno, escapándose de la presión como si el tiempo se ralentizara para permitirle tomar la mejor decisión. Imaginad esa primera aceleración suya, aparentemente suave pero devastadora, la que convierte una jugada rutinaria en una situación de alarma para cualquier defensa. Porque Mora tiene algo que no se entrena, esa conducción elegante, casi hipnótica, que avanza como un hilo de seda pero con la intención de una daga afilada. Pensad en el Bernabéu levantándose con su primera acción diferencial, ese momento que solo los jugadores especiales pueden provocar. Los futbolistas distintos, los que hacen que el público acuda al estadio esperando lo inesperado, siempre han tenido un vínculo casi místico con esta afición. Por eso el Bernabéu reconoce, sin necesidad de explicaciones, a quienes pueden cambiar un partido con un gesto técnico, una pausa o una genialidad improvisada. Y Rodrigo Mora encaja en ese perfil con una naturalidad sorprendente. En el plano táctico, su llegada responde casi quirúrgicamente a una necesidad del equipo. Durante los últimos años, el centro del campo del Real Madrid ha evolucionado hacia un modelo más físico, más intenso, más vertical. Un centro del campo de volantes todoterreno, de jugadores capaces de recorrer 30 metros con balón o sin él, de dominar transiciones. Pero en ese ecosistema falta una figura, un mediapunta puro, un conector creativo, un jugador con la sensibilidad de interpretar espacios reducidos, de detectar antes que nadie dónde aparecerá la superioridad. Ese tipo de futbolistas son los que permiten abrir defensas cerradas cuando el partido se vuelve áspero, los que cambian el ritmo con una simple recepción orientada, los que pueden desatascar un encuentro que parecía condenado al empate. Y Mora es precisamente eso. Con apenas 2 o 3 metros libres, es capaz de convertir una jugada sin peligro en un ataque prometedor, de generar ventajas donde antes no las había. Ese talento de transformar lo ordinario en extraordinario es oro en el fútbol moderno. Oro puro. Su mentalidad, además, es uno de sus grandes activos. Quienes han trabajado con él aseguran que no necesita temporadas de adaptación, ni largos periodos para asimilar la presión. Hablan de competitividad, de hambre, de ambición. De una madurez que sorprende en un joven de solo 17 años. Mora no parece del tipo de futbolista al que hay que proteger o llevar con calma. Más bien parece alguien preparado para asumir responsabilidades desde el primer día. Y eso, en un club como el Real Madrid, vale tanto como su talento con el balón. Especialmente ahora, en un momento en el que conviven las últimas páginas de la generación más exitosa del club con las primeras líneas de los nuevos liderazgos. Y luego está el aspecto estratégico. La operación encaja plenamente en esa política híbrida tan característica de Florentino Pérez, juntar estrellas consagradas de impacto inmediato con jóvenes talentos llamados a marcar una década. Una combinación que permite competir hoy sin hipotecar el mañana. En ese sentido, la llegada de Mora no es solo una apuesta deportiva, es una declaración de intenciones. Según varios analistas portugueses, su techo es tan alto que podría convertirse en uno de los jugadores más influyentes de su generación, si su evolución continúa al ritmo actual. Pero más allá de los informes, los análisis y los discursos institucionales, existe un factor que siempre ha sido determinante: la opinión de la afición. Porque son los aficionados quienes terminan de dar sentido a los grandes fichajes. Son ellos los que imaginan las conexiones, las sociedades, las jugadas que aún no han ocurrido. Son ellos los que proyectan hacia el futuro todo lo que el club puede llegar a ser. Y ahí es donde te pregunto directamente: ¿te emociona imaginar a Mora entrando al Bernabéu por primera vez vestido de blanco? ¿Te ilusiona pensar en su entendimiento con Bellingham, Valverde, Güler o Endrick, creando un núcleo creativo capaz de dominar Europa durante muchos años?
¿Crees que este tipo de incorporaciones garantizan el futuro del Real Madrid y refuerzan esa idea de que el club se adelanta a la próxima era futbolística? Porque al final, el madridismo es también eso, un sentimiento global, una comunidad que se extiende por todos los rincones del mundo. Y por eso, como siempre, cuéntame, ¿desde qué ciudad estás leyendo esta noticia? Es increíble ver cómo este sentimiento cruza fronteras, idiomas y horarios. Como cada aficionado, esté donde esté, vive estos momentos con la misma pasión con la que se celebran los títulos. Y quizá, solo quizá, el futuro que empieza a escribirse ahora tenga en Rodrigo Mora una de sus primeras páginas inolvidables. Un nombre que podría pasar de promesa a referencia. De ilusión a legado. Y todo comienza aquí. En esta imaginación compartida del Bernabéu poniéndose en pie.